¿Qué pasaría si cada decisión que alguna vez tomaste ocurriera al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si la vida que crees que estás viviendo fuera solo una versión entre infinitas posibilidades? ¿Lo has sentido? No. Esa extraña sensación de que el tiempo no es tan lineal como te enseñaron, de que los momentos a veces se pliegan sobre sí mismos como si la realidad respirara, de que el déjà vu no es un fallo técnico, sino un susurro de otro camino que no tomaste conscientemente, pero que aún existe dentro de ti, y lo has descartado como coincidencia porque eso es lo que te condicionaron a hacer. A creer en los límites, a creer en un mundo de causa y efecto, donde eres un viajero pasivo en lugar de un creador activo. Pero en lo profundo de ti hay un recuerdo más antiguo que tu mente, un conocimiento de que lo que percibes como sólido no es sólido en absoluto, de que cada pensamiento que albergas es como una onda enviada a un vasto océano invisible de potencial, esperando organizarse alrededor de tu atención, y aunque esto siempre ha sido cierto, has estado dormido, arrullado por la ilusión de la certeza, y si te atreves a despertar a lo que realmente está sucediendo, si te atreves a ver que el tejido de la existencia se dobla ante la conciencia que lo observa, entonces nunca más te verás tan pequeño, tan impotente, tan separado de la despliegue del cosmos mismo, porque en los espacios tranquilos entre tus pensamientos ya estás tocando el infinito. Y una vez que comiences a entender lo que realmente está dando forma a tu realidad, todo comenzará a cambiar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de todo lo que haces, a pesar de cada esfuerzo, a pesar de cada deseo, la vida a veces parece fluir sola, como si fuerzas invisibles organizaran los acontecimientos a tu alrededor, te guiaran, te moldearan, y no puedes explicar por qué ciertas personas aparecen justo cuando las necesitas, por qué las oportunidades se desvanecen en cuanto te aferras a ellas, por qué a veces, sin razón, todo fluye sin esfuerzo, y otras veces, todo se te resiste. Y si esto no fuera casualidad, sino una sutil danza entre lo que crees ser y lo que realmente eres, una conversación silenciosa entre tu conciencia y el infinito campo cuántico del que emergen todas las realidades? Porque debajo de la superficie de lo que llamáis materia, no hay solidez, solo energía vibrando en patrones infinitos, un campo ilimitado de posibilidades que responde a la frecuencia de la observación misma. Y esto ha sido sabido por los místicos durante milenios, susurrado en templos, tallado en símbolos antiguos, cantado en versos sagrados que hablaban de unidad, de la red invisible que une todas las cosas. Pero solo ahora lo vislumbramos a través de la lente de la ciencia moderna, donde las partículas parpadean entre la existencia y la no existencia dependiendo de si están siendo observadas, donde la realidad no colapsa en la forma hasta que la conciencia la toca. Te han enseñado a verte separado de este campo, como si fueras un pequeño ser que se mueve por un universo vasto e indiferente, pero la verdad es mucho más íntima, mucho más radical. No estás en el universo está en ti, fluyendo a través de tu conciencia, moldeado por cada emoción que albergas, cada creencia a la que te aferras, cada historia silenciosa que te cuentas en lo más profundo de tu ser, y, lo sepas o no, estás transmitiendo una señal a ese campo en cada momento, una vibración que nace de tu estado interior, y que organiza el mundo exterior para que coincida con ella. Por eso dos personas pueden transitar el mismo día y vivir realidades completamente diferentes. Por eso una ve belleza y posibilidades, mientras que la otra ve obstáculos y desesperación. Porque la realidad no les sucede, emerge a través de ellas. Y sin embargo, aquí yace el secreto olvidado. Tu vibración no es fija, tu frecuencia no es permanente. No estás condenado a repetir los mismos patrones a menos que elijas permanecer inconsciente de ellos, porque en el momento en que te vuelves hacia adentro y reconoces que tu estado interior es el modelo de lo que se desarrolla afuera, tienes en tus manos el poder de cambiar todo, no por la fuerza, no por la lucha, sino entrando en coherencia con lo que realmente deseas vivir, alineando la historia que sientes dentro con la energía que crea mundos. Pero en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es ahí donde la realidad empieza a responder.
¿Has notado alguna vez cómo un solo momento de concentración puede cambiar por completo la textura de la realidad? ¿Cómo? Cuando realmente prestas atención a algo, este comienza a expandirse, a cobrar vida, a atraer hilos invisibles de sincronicidad hacia ti, como si el universo mismo respondiera a tu mirada. Sin embargo, la mayoría de tus días transcurren fragmentados, con la mente dispersa entre innumerables distracciones, sin darte cuenta de que cada pensamiento desenfocado, cada sentimiento inconsciente, sigue enviando señales al campo, moldeando lo que vendrá. El poder de la atención es el poder de la creación misma, pues donde quiera que dirijas tu atención, estás alimentando energía, moldeando lo informe. Y mientras la neurociencia nos dice que el pensamiento enfocado reconfigura la estructura misma del cerebro, la ciencia cuántica susurra una verdad aún más profunda, que la conciencia no solo percibe la realidad, sino que la organiza, condensando infinitos potenciales en una única experiencia vital según donde elijas mirar. Pero esto es lo que nunca te enseñaron. La atención no es neutral. Lleva la carga de tu estado emocional. No es solo en qué te enfocas, sino cómo lo haces, lo que determina lo que se forma a tu alrededor. Porque cuando tu conciencia está llena de miedo, amplificas el caos. Cuando está teñida de gratitud, creas armonía. Cuando está entrelazada con anhelo, creas distancia. Y cuando es estable, abierta y llena de confianza, te vuelves magnético hacia la realidad que buscas. Has estado viviendo como si la atención fuera un acto pasivo, como si simplemente notaras lo que hay, pero en realidad, cada momento de conciencia es una pincelada que pinta el lienzo de la existencia. La tragedia no es que carezcas de este poder, sino que lo ejerces a ciegas, dejando que viejas heridas, creencias heredadas y un ruido incesante elijan por ti. Imagina por un momento, ¿qué pasaría si reclamaras este don? Si reunieras tu energía dispersa y la anclaras plenamente en la vida que deseas vivir, si en lugar de dejarte llevar por las corrientes del pensamiento inconsciente, te convirtieras en el autor deliberado de cada momento. ¿Cuán diferente se organizaría el mundo si recordaras que no estás a merced de lo que ves, sino que lo que ves está a merced de ti? Y cuando esta comprensión comience a calar en tus huesos, cuando comprendas que aquello a lo que le das tu energía se convierte en tu mundo, comenzarás a vislumbrar el umbral de la verdadera transformación, porque en el momento en que veas que la ciencia y el espíritu siempre han estado hablando de la misma fuerza oculta, estarás listo para ver cómo finalmente convergen. Desde el principio de los tiempos, nos hemos dividido entre dos historias, una contada por místicos que veían el universo como vivo, consciente y completo, y otra contada por científicos que lo veían como mecánico, aleatorio y muerto. Sin embargo, a medida que nuestros instrumentos profundizan en el tejido de la realidad, la división comienza a desmoronarse, revelando que ambas albergaban fragmentos de la misma verdad. A nivel cuántico, las partículas no se comportan como diminutos objetos sólidos, sino como nubes de probabilidad, fluctuando entre infinitos estados hasta que son observadas. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, desafía la antigua creencia en un mundo fijo y objetivo. Nos dice que la conciencia misma participa en la creación, que la realidad no está separada de quien la observa. Las tradiciones antiguas hablaban de esto mucho antes de que la física pudiera medirlo, enseñando que el mundo está tejido de energía, que la intención moldea el destino, que el alma es una chispa del infinito que forja su propio camino, y cuando Nikola Tesla declaró que para comprender los secretos del universo, uno debe pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. No estaba simplemente describiendo fenómenos eléctricos, sino que señalaba este puente vivo entre la ciencia y el espíritu, un puente oculto a plena vista. Considere la geometría sagrada.
patrones que emergen en las galaxias, en las conchas marinas, en la espiral de su propio ADN, haciendo eco de una inteligencia universal que se mueve a través de todo, recordándonos que la vida no es aleatoria, sino armonizada. Y cuando te alineas con este orden, cuando sintonizas tu vibración interna con este campo, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a fluir con ella. Durante siglos, descartamos estas conexiones como supersticiones, pero hoy, a medida que la física explora el entrelazamiento, donde partículas separadas por grandes distancias se mueven como una sola, nos vemos obligados a reconocer lo que los sabios siempre han sabido. La separación es una ilusión, y la conciencia es el hilo que lo une todo. No eres un espectador en un universo separado. Eres parte inseparable de un todo vasto y vivo, y la energía que llevas dentro no está aislada, sino que se extiende hacia afuera, conectándolo todo. Y cuando empiezas a ver que la división entre ciencia y espíritu nunca fue real, cuando entiendes que lo que sientes en tu corazón no está separado de aquello a lo que responde el universo, desbloqueas la clave de la verdadera creación. Porque es en el matrimonio del pensamiento y el sentimiento, de la intención y la energía, que la forma comienza a tomar forma. Y si las imágenes que albergas en tu mente no fueran simples ensoñaciones, ni vanos destellos de imaginación, sino planos que se susurran en la propia realidad, moldeando los acontecimientos que un día se presentarán ante ti, porque el pensamiento, despojado de su peso emocional, es solo una sombra pasajera, una tenue señal perdida en el ruido de infinitas posibilidades. Pero cuando el pensamiento se funde con el sentimiento, cuando tu visión interior se impregna de la profunda resonancia de la emoción, se convierte en una fuerza, coherente, magnética, viva, y el universo no puede evitar responder. Cada emoción que sientes es una firma energética, cada creencia que encarnas es una frecuencia, y cuando éstas se alinean con las imágenes que albergas, no solo deseas un futuro, sino que comienzas a habitarlo antes de que llegue, te conviertes en él, y al convertirte en él, lo atraes hacia ti. Por eso los deseos fugaces rara vez se manifiestan. Por eso las afirmaciones vacías, dichas sin corazón, siguen siendo palabras vacías. Porque el campo cuántico no se conmueve por lo que recitas, sino por lo que realmente eres. Y no puedes fingir abundancia mientras sientes carencia en secreto. No puedes imaginar amor mientras irradias miedo. No puedes invitar a la libertad mientras te aferras a tus cadenas internas. El universo no te da lo que pides, refleja aquello con lo que eres coherente. Esto no es magia, es resonancia, como un diapasón que hace vibrar a otro. Tu estado interno evoca su contraparte externa, transformando lo invisible en visible. Y aquí reside el secreto que la mayoría desconoce. El futuro no es algo que persigues, es algo que encuentras. Y lo encuentras a través del tono emocional que mantienes en el presente, a través de la forma en que habitas cada momento, ya sea alineado o contradictorio. Cierra los ojos por un momento e imagina la vida que anhelas, pero o desde afuera. Siéntela como si ya estuviera aquí. Deja que la gratitud surja como si ya se hubiera desplegado. Respira como la versión de ti que ya la vive. Y observa cómo la realidad comienza a doblarse sutilmente, cómo aparecen las sincronicidades, cómo se alinean las oportunidades, porque te has vuelto coherente con lo que una vez solo soñaste. Pero la coherencia no ocurre por accidente. Es un estado al que entras deliberadamente, una forma de ser que transforma todo lo que te rodea. Y cuando entiendes cómo crear esa coherencia, tienes la clave de la manifestación misma. Vivir en coherencia es actuar como un diapasón para la realidad que deseas experimentar, alinear tus pensamientos, emociones y energía de forma tan completa que no haya conflicto interno, resistencia oculta, ni contradicción silenciosa que te aleje de lo que buscas. Y en este estado, el campo no puede evitar responderte. La coherencia no consiste en forzar la mente a ser positiva, ni en silenciar toda duda. Se trata de armonizar el corazón y la mente, permitiéndoles latir al unísono.
un ritmo que resuena con el infinito. Cuando respiras lenta y profundamente, y te concentras en un sentimiento de genuina gratitud, cuando permites que tu conciencia se centre no en lo que falta, sino en lo que es bello y completo, tu sistema nervioso comienza a cambiar. Tu corazón emite una señal electromagnética constante que lleva la vibración de la coherencia al campo, transmitiendo un mensaje mucho más fuerte que las palabras, mucho más claro que el pensamiento por sí solo. En este estado, la acción se vuelve sin esfuerzo, no porque no se te exija nada, sino porque la realidad fluye a tu encuentro de maneras que sientes guiadas. Las puertas se abren sin dificultad, y lo que antes parecía imposible, comienza a desplegarse con naturalidad. Pero la mayoría de las personas nunca alcanzan la coherencia, porque se debaten entre el deseo y la duda, entre el anhelo y el miedo, dispersando constantemente su energía en 1000 frecuencias contradictorias. Piden amor, pero en secreto creen que no son dignos. Desean el éxito, pero llevan la vibración del fracaso. Buscan la paz mientras se alimentan del caos. Esta división interna debilita la señal, y el campo les devuelve la confusión. Cuando reconoces esto, cuando ves que el mundo exterior es un reflejo perfecto de tu alineación interior, dejas de culpar a las circunstancias y empiezas a atender a tu fuente interior. Empiezas a practicar la coherencia, no como un truco para conseguir lo que quieres, sino como una forma de ser, un retorno a la plenitud. Y cuanto más vives en esa plenitud, más se reorganiza la realidad a tu alrededor para armonizarla. Y cuando empiezas a sentir esta verdad, no como una idea, sino como una experiencia innegable, cuando sientes que la realidad misma se dobla al canto de tu vibración, estás listo para descubrir por qué responde no a lo que piensas, sino a lo que realmente eres. Y ahí es donde el universo revela su secreto más profundo. El universo no escucha tus palabras, ni obedece a tus pensamientos fugaces. Resuena con la vibración que llevas en cada célula de tu ser, respondiendo no a lo que dices querer, sino a la frecuencia que emites constantemente. Y por eso fracasan tantos esfuerzos por cambiar la vida a base de pura fuerza de voluntad. Porque bajo la superficie de la mente consciente yace una verdad tácita que resuena por todo tu sistema. Una señal que no puedes ocultar. Puedes hablar de abundancia mientras irradias carencia. Puedes visualizar amor mientras te sientes indigno. Puedes declarar libertad mientras te aferras al miedo. Y la realidad simplemente reflejará esa vibración, imparcial, sin juzgar, precisa. Esto no es un castigo ni una recompensa. Es una ley, tan inflexible como la gravedad, un reflejo de la resonancia misma. Cada emoción que encarnas se convierte en una transmisión al campo cuántico, y éste se organiza en torno a esa señal con fidelidad inquebrantable. Por eso la gratitud genuina transforma vidas, mientras que las afirmaciones vacías fracasan, porque el campo no se deja engañar por la pretensión, sino que refleja la esencia de tu ser. El secreto no está en engañar a la realidad, sino en sintonizar tan profundamente con el estado en el que deseas vivir, que ya no exista separación entre el deseo y la encarnación, entre pedir y recibir. Piensa en cómo te has sentido en momentos de verdadera alegría, cómo el mundo parecía recibirte con sincronicidades, cómo las puertas se abrían sin esfuerzo, cómo incluso los desconocidos parecían más amables, como si la realidad misma conspirara a tu favor. Eso no fue suerte, fue coherencia entre tu vibración interna y el campo universal. Una alineación temporal tan poderosa que el mundo exterior no tuvo más remedio que igualarla. La pregunta no es si el universo te responde, siempre lo hace. La pregunta es, ¿qué estás transmitiendo realmente? Y cuando empiezas a escuchar esta pregunta, no como un concepto, sino como un espejo, cuando te atreves a ver los patrones inconscientes detrás de la frecuencia en la que vives, te encuentras en el umbral de la liberación. Porque solo entonces puedes romper las ilusiones que te han mantenido atado. Cada patrón que repites es una historia que tu cuerpo recuerda,
un ciclo de emociones y creencias que se repite con tanta frecuencia que se vuelve invisible, y sin embargo, lo moldea todo. Tu forma de hablar, las oportunidades que ves o ignoras, las relaciones que creas, los límites que inconscientemente honras como si fueran leyes de la naturaleza y no ecos del pasado. Gran parte de lo que llamas tu vida no se elige conscientemente. Es un programa que funciona bajo la conciencia, construido a partir de impresiones de la infancia, miedos ancestrales, condicionamientos sociales y heridas sin sanar, y hasta que no lo veas, no podrás cambiarlo. Por eso la transformación se siente tan esquiva, por eso las resoluciones se desmoronan, por eso los patrones parecen regresar sin importar cuánto los combatas, porque no puedes superar lo que está arraigado en el tejido emocional de tu ser. Pero en el momento en que tomas conciencia de estos patrones, en el momento en que los observas sin juzgar, algo milagroso sucede. El patrón comienza a disolverse, no por la fuerza, sino por el simple acto de ver. Cuando presencias una reacción surgir en ti y no te conviertes en ella, cuando percibes la voz de la duda y ya no la obedeces, cuando sientes la atracción de un viejo miedo y lo enfrentas con presencia en lugar de resistencia, rompes la cadena, eslabón a eslabón, y en ese espacio, nuevas realidades se hacen posibles. La conciencia es el bisturí que corta la repetición inconsciente, y cada vez que eliges ser el observador, en lugar del actor atrapado en el guión, recuperas energía ligada al pasado, energía que ahora puedes dirigir hacia la creación en lugar de la supervivencia. Esto no es fácil, pues el viejo yo luchará por sobrevivir. Te tentará con el sufrimiento familiar, te susurrará que el cambio es peligroso, que la seguridad reside en lo conocido, pero no estás aquí para quedarte dormido en la historia de otro. Estás aquí para despertar a la tuya, y cuando empieces a saborear esta libertad, cuando sientas el poder de ver sin llegar a ser, estarás listo para entrar en el estado más elevado de creación, el estado del testigo silencioso. Hay una parte de ti que jamás ha sido tocada por el miedo, jamás dañada por la pérdida, jamás disminuida por el fracaso. Una presencia silenciosa que ha presenciado cada momento de tu vida sin enredarse en ella. Y aunque has pasado la mayor parte de tus días creyendo ser la tormenta de tus pensamientos y emociones, siempre has sido el cielo que los contiene. Cuando dejas de identificarte con las crecientes olas de preocupación, con las fugaces corrientes de ira, con las voces de duda que pasan como nubes por la mente, comienzas a percibir esta inmensidad dentro de ti, este observador silencioso que no se limita a lo que ve. Esto no es el desapego que temes, ni una separación fría de la vida, sino la más profunda intimidad con ella, pues cuando dejas de estar atrapado en las historias de la mente, experimentas la realidad directamente, sin distorsión, tal como es. La observación sin juicio es alquimia, disuelve el falso yo construido a partir del miedo y el condicionamiento, revelando la claridad de la conciencia que ha estado presente todo el tiempo. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, cada vez que percibes un pensamiento sin aferrarte a él, sales de la prisión de la identificación inconsciente y entras en la libertad de la presencia. Cierra los ojos un momento. Observa las sensaciones en tu cuerpo, el movimiento de tu respiración, los pensamientos que surgen y se desvanecen. Y ahora, date cuenta de que no eres esos pensamientos, ni esas sensaciones, ni siquiera las emociones que sientes. Eres consciente de ellas, de la inmensidad en la que aparecen y desaparecen. Esta conciencia no tiene forma, edad ni historia, y sin embargo es la base de todo lo que has conocido. Descansar en esta verdad, aunque sea por un instante, es tocar la eternidad misma, y cuando finalmente veas que eres el cielo y no la tormenta, que eres la conciencia más allá del ruido, estarás listo para el mayor cambio de todos, la comprensión de quién eres realmente. Has pasado toda la vida creyendo que eres tu pasado, tus roles, tus éxitos y tus fracasos, pero nada de esto te define. No eres la historia que te has contado, eres la conciencia en la que cada historia se ha desarrollado, la presencia infinita que elige la experiencia momento a momento.
Y cuando recuerdas esto, las limitaciones que una vez obedeciste se desmoronan. Ya no estás atado al viejo yo que temía, que se aferraba, que dudaba. Eres el creador consciente de la realidad que ahora eliges vivir. Este es el cambio cuántico. No un evento distante esperando su llegada, sino la verdad viviente de este preciso instante. Está aquí, respirando a través de ti, moldeando el mundo que te rodea con cada vibración que emites, cada estado de ser que encarnas. La única pregunta es si despertarás a él, si finalmente reclamarás el poder que siempre ha sido tuyo, si te atreverás a vivir como la conciencia ilimitada que realmente eres. Porque una vez que ves esto, una vez que lo sientes, no hay vuelta atrás. El sueño de la separación termina, la ilusión de impotencia se disuelve, y te eriges como lo que siempre has sido, el observador, el creador, la conciencia infinita en el corazón de la existencia misma. El cambio cuántico no está por llegar, ya está aquí, lo estás viviendo. La única pregunta es, ¿despertarás finalmente?